Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Tertulias Macro en Trading TV. Hoy en este caso me acompaña mi compañero y analista de Hanseatic, Juan Enrique Gañanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, parece que a pesar de que la jornada ha empezado en negativa, el IBEX está con un tono ligeramente positivo después del rebote vivido en la jornada de ayer. Fue la mayor subida que hemos vivido en este año y la verdad que fue un poco sorpresa, sobre todo si tenemos en cuenta que también ayer conocíamos esa noticia de que en este caso Rodrigo Rato iba a abandonar Bankia ante la necesidad de la intervención por parte del FROB. Se hablaba de que la cantidad de liquidez que iban a necesitar inyectar en las arcas de este caso de la entidad financiera iban a ser entre 7.000 y 10.000 millones. Se hablaba también de que era el mayor banco que iba a tener que ser rescatado en nuestro país, es el cuarto en cuanto a tamaño después de BBVA, Santander, BBVA y la Caixa. Y bueno, a pesar de que la noticia parecía que podía tener una influencia negativa sobre los mercados, finalmente, efectivamente, Bankia fue muy castigada, pero el resto de compañías tuvieron un rebote de en este caso el IBEX 35, más de un 2%. Hay que destacar, si normalmente sí que comentamos que el IBEX es el más castigado y el que menos sube, parece que la jornada de ayer nos llevó un poco la contraria. No sé qué te pareció de ese rebote, un poco por sorpresa, que no esperábamos. En este caso veíamos y comentábamos también en intervenciones anteriores la situación que vivía en estos momentos o el entorno macroeconómico que rodeaba actualmente al sector financiero. Veíamos una volatilidad importante, recortes muy importantes para las entidades bancarias, sobre todo nacionales, y esto, bueno, daba pie a que pensáramos o apostáramos por un rebote, sobre todo en la renta variable europea, con vistas particularmente al IBEX 35. Y en este caso vamos viendo cómo de nuevo se vuelven a probar estas teorías. De alguna forma vemos cómo el sector financiero sigue siendo protagonista por esa volatilidad, en este caso una volatilidad positiva. Y con respecto al tema de Bankia, bueno, la división de Rato deja a la entidad, o a los inversores por lo menos, a los accionistas, cuanto menos con cierta preocupación, pero bueno, desde aquí queremos decir que una preocupación que por el momento no tiene que ser, por el momento digo no creo que tenga que ser, pero por el momento seguro que no. El dinero que tengan ahí, el Fondo de Garantía de Depósito hará su trabajo, en ese sentido no habrá ningún problema. Aparte, la persona que se queda encargada o que quedaría encargada en este caso de Bankia, bajo mi punto de vista, es una persona bastante competente, con mucho carácter y creo que es un candidato bastante bueno. Hablamos de José Ignacio Gorigolzarri, es el consejero delegado de BBVA, sí. Y en este caso yo creo que es una persona que puede hacer un buen trabajo para una entidad que necesita, quizás no mano dura, pero sí cierto carácter, necesita solvencia, necesita liquidez, por eso será intervenida. Veremos a ver los aspectos a reseñar en este caso y a señalar, y veremos a ver qué cantidades son las que intervienen en este sentido. Veremos a ver el gobierno cómo entra y sobre todo ver qué aspectos tiene. Con respecto a la evolución de los precios, en la jornada de hoy hemos visto cómo el IBEX 35 se apoyaba bien en la zona de los 7.000 puntos, tras apoyarse en este soporte importante. Vemos de nuevo alzas importantes, y digo importantes no por cantidad, sino porque, como bien ha comentado mi compañero Ignacio, no deja de ser un tono positivo frente a la renta variable europea, que ahora mismo está protagonizando recortes, incluso en algunas ocasiones en algunos índices severos, como es en el caso del CAC 40, que estaba recortando en torno al 1,70%. En este caso vemos como el IBEX 35 subiendo en torno a un 0,15, 0,20, lógicamente impulsado principalmente por el sector financiero, y en este caso de Bankia parece que los inversores, los accionistas en este caso, lo descontaban un poco la intervención, sí. Y parece que era algo que ya se presuponía y que ya se sabía, por lo que estaba un poco contado por los precios, Ignacio. Sí, tendremos que estar muy atentos. También ayer oíamos de boca del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, que bueno, un poco en el tono en el que suele hablar normalmente, que prácticamente no dice nada, está un rato hablando y luego al final no sabe realmente lo que ha dicho, pero sí que comentaba que, aunque no descartaba la intervención o el aportar dinero público a entidades financieras,
Textualmente no recuerdo lo que dijo, pero fue algo parecido a no va a entrar dinero público en entidades financieras a no ser que sea necesario que entre dinero público en las entidades financieras. Vamos, que no dijo nada, pero bueno, sí que parece que estas palabras del presidente del gobierno, un poco en la línea de prácticamente comentar que se va a hacer pues lo que sea necesario para salvar este tipo de entidades por las consecuencias, sobre todo sistémicas, que podrían tener la quiebra de alguno de estos 4 grandes corporaciones. Hay que recordar que Bankia es el resultado de ese proceso que comenzó ya con el anterior gobierno, en este caso en nuestro país, de consolidación y de fusión de cajas de ahorro, que parece que el resultado, bueno, ya se comentó y se dijo largo, parecía que era más un parche que realmente una solución. Y la verdad que bueno, el tiempo está un poco dándonos la razón a aquellos que afirmábamos que bueno, el modelo bancario que existía en nuestro país no tenía mucho sentido y tenía que ir encaminado al modelo de 3 o 4 entidades financieras potentes y evitar este tipo de cajas de ahorros muy politizadas y que realmente no aportan ningún tipo de valor a la sociedad. Sí que tendremos que estar muy atentos. Sí que es verdad que durante estos días no hemos tenido importantes referencias macro. La última fue el viernes, conocimos el dato de desempleo de Estados Unidos. Al final fue peor de lo esperado, pero bueno, parece que los mercados lo han asimilado bien. Y nada, tendremos que estar muy atentos, como digo, a las entidades financieras y a las compañías líderes, en este caso de sectores o de índices como el IBEX, que son las que luego realmente lo que le sucede al selectivo español es que es un selectivo que realmente representa 5 o 6 entidades, lo que son Repsol, Telefónica, BBVA y Santander. Tienen tal peso que en el momento en el que dichas entidades tomen un rumbo, pues la verdad que el IBEX lo nota. Así que muy atentos, como digo, a futuras referencias macro, muy atentos a publicación de resultados, que continuamos con dicha ronda. Y la verdad que por mi parte poco más. Juan Enrique, no sé si tienes algo más que comentar. Bueno, con respecto a lo de la intervención de Bankia, ayer nos comentaban en Intereconomía que, bueno, me preguntaba un oyente, hacía referencia a que estaba un poco cansado, un poco harto, que no le parecía bien, era un poco reacio al tema de la intervención de una entidad financiera y la ayuda en este caso, porque, y me parece lógico que se piense, pero quiero dejar claro que realmente no es así, al intervenir una entidad financiera, un banco, no se está ayudando a los ricos, como comentaba esta persona. No es que se ayude al rico a hacerse más rico, no. Lo único que se ayuda es, al final, una entidad financiera, un banco es como un coche, y el coche necesita un motor. Al final ese motor es el banco y si el motor no funciona, el coche no va. Si el banco no funciona, el país no funciona. Al final el país necesita de las entidades financieras, el país necesita de esos bancos y ese banco, en este caso Bankia, como ha dicho antes mi compañero Ignacio, es el 4º por capitalización y por peso financiero en España, necesita ser intervenida porque es necesario y en este caso si no lo hacen es muy probable que su dinero del banco desaparezca realmente. Entonces el hecho de no intervenir esa entidad financiera no supone que al rico le vamos a hacer más rico, sino que el rico, pobre, menos pobre, lo que sea, me da igual el término que quieran encajar, no tendría dinero. Iríamos al cajero a sacar dinero y no tendríamos. Entonces en este caso por eso es intervenida. Sobre otra relación a otro comentario que has hecho, Ignacio, me gustaría hacer referencia a la fortaleza que veo en la economía estadounidense y sobre todo con referencia al dato de paro que vimos la semana pasada, tanto el del miércoles, el adelantado de ADP, que salió en 119.000 frente a los 177.000 que se esperaba, y sobre todo el del viernes, un dato que era el peor desde 2009, y por creación en no agrícolas era el peor desde 2005, lo cual, bueno, tenemos una cifra fatal, una cifra malísima. Si eso ocurre en Europa, la verdad es que no quiero ni pensar las cifras que habríamos visto en los principales índices. La salida de dinero que habría habido, bajo mi punto de vista, considero que sería brutal, pero en Estados Unidos hemos visto cómo parece que pasa desapercibido. No hay que olvidar que el PIB, el consumo, forma parte o supone de 2 terceras partes del PIB en Estados Unidos y en este caso el consumo lógicamente va directamente ligado a las cifras de paro, ya que a mayor paro menos consumo, a menor consumo menor PIB. Y en este caso vemos como pese a ello el mercado americano sigue reflejando, sigue marcando una fortaleza brutal
y bueno, esto se aleja a mi teoría de que en este caso Estados Unidos... Al final esa apuesta ya hemos comentado, vas a tener que pagar la cena porque yo creo que no entra en recesión. Todavía quedan 6 meses, 7 meses que bueno, estoy ahí... Contaremos el desenlace en todo caso. Apurando. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte, ha sido un placer en este caso. Ya saben que nos pueden seguir a través de Trading TV, nuestros perfiles en Twitter y en Facebook. Un saludo a todos, encantado Juan Enrique. Un placer, como siempre. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes.